Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las historias que el público comenta se cuentan con todos sus matices. Ponte cómodo, porque hoy traemos un episodio que ha encendido las redes y ha puesto a hablar a todo el mundo sobre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Antes de seguir, recuerda suscribirte y compartir este video para que no te pierdas nada de lo que se viene. Ahora sí, vamos con lo que pasó, porque lo que parecía un simple detalle de cumpleaños terminó convirtiéndose en un verdadero terremoto emocional para sus fans. Se supo que Mert Ramazan Demir, uno de los nombres más sonados de la nueva generación, preparó una sorpresa que descolocó a todo el entorno: organizar un viaje a París con Afra Sarıoğlu para celebrar una fecha especial en un ambiente de película. Ambos, que siempre han sostenido que entre ellos hay una amistad fuerte y transparente, se encontraron de pronto caminando por la ciudad del amor ante la mirada entusiasta de seguidores que no dejaban de preguntar si la historia que muchos imaginan está a punto de hacerse realidad. Los vieron pasear por calles empedradas, con esa luz dorada que envuelve la capital francesa al caer la tarde, riendo mientras el espectáculo de luces de la Torre Eiffel se apoderaba del cielo. Dicen que la felicidad les desbordaba en la cara, esa mezcla de emoción contenida y calma cómplice que solo tienen las personas que se entienden sin hablar demasiado. En los pasillos de los programas del corazón empezó a circular la idea de que Mert había reservado una cena íntima en un restaurante elegante a orillas del Sena. Y cuando los dos salieron del lugar, con sonrisas enormes y miradas que parecían guardarse secretos, las redes se encendieron con comentarios imparables. Huele a amor. Qué manera de celebrar, que alguien confirme ya lo que todos sospechan. Aunque curiosear es inevitable, los detalles del viaje se manejaron con extremo cuidado. Fuentes cercanas trataron de disminuir el ruido diciendo que todo era un paréntesis de sus agendas agitadas, un respiro necesario para desconectar y reírse de la presión diaria. Pero claro, estamos hablando de París, y de dos figuras que en pantalla han demostrado una química que trasciende. No bastó con una cena. La imaginación colectiva se disparó con cada pista. Porque además, otro rumor echó leña al fuego. Mert habría elegido un obsequio muy especial para Afra en una boutique de lujo. Nadie se pone de acuerdo sobre qué fue. Un anillo que brilla bajo la luz de la luna, un collar con un guiño íntimo, una pieza pensada al detalle. Lo único que parecía evidente es que no se trataba de un capricho menor. Y como si eso fuera poco, alguien aseguró que se les vio en Montmartre buscando el punto exacto donde el sol desaparece detrás de los tejados, sentados muy cerca, conversando bajito, sonriendo como quien guarda algo que no está listo para decirse en voz alta. Fueron seguidores discretos quienes, a la distancia, captaron imágenes con sus teléfonos. En cuestión de minutos, aquello se convirtió en tema del día. La pregunta colectiva resonaba en todas partes. ¿Una cercanía así, de verdad puede quedarse en la etiqueta de buenos amigos? ¿O estamos presenciando el inicio visible de algo que tal vez llevaba tiempo gestándose en silencio? Mientras tanto, otro detalle dio de qué hablar. Se comentó que Mert organizó el viaje con la excusa de su propio cumpleaños, una forma de celebrarse enfocándose en la felicidad de Afra. Ese gesto generó lecturas de todo tipo. Qué magnífica manera de compartir un día significativo, qué clase de conexión sostiene que incluso en su fecha él elija crear un recuerdo para los dos. Y la presencia constante de Afra a su lado durante toda la jornada alimentó la idea de que lo que los une es mucho más sólido de lo que públicamente admiten. Nadie ignora que sus agendas están al límite, que sacar tiempo en medio del trabajo es casi una odisea. Sin embargo, ahí estaban, lejos del ruido habitual, sumando anécdotas en una ciudad que a cualquiera le despierta el corazón. Los dos se han mantenido siempre muy cautos ante las especulaciones. Evitan confirmaciones, rehuyen etiquetas, prefieren una prudencia que por momentos desespera a quienes lo siguen. Esta vez, sin embargo, las escenas parisinas desbordaron la paciencia de no pocos. Algunos sostienen que la idea de amistad ya no les alcanza, mientras otros creen que hay que darle su espacio, que tarde o temprano sabremos si lo que sienten toma otro nombre. Por ahora, el foco se concentra en lo que vendrá cuando pisen de nuevo suelo turco. Hay expectativa por verlos a su regreso, por descubrir si la línea que separa lo profesional de lo íntimo sigue firme o si, de pronto, París se convertirá en un capítulo que cambie el rumbo. La prensa rosa está lista para observar hasta el más mínimo movimiento de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Lo que siguió en la ciudad fue tan cinematográfico que, para quienes los vieron, parecía un cuento nocturno. Cuentan que en la terraza del hotel pasaron horas conversando, con las luces de la Torre Eiffel dibujando destellos regulares cada hora. Afra estuvo junto a Mert cuando sopló las velas de una tarta hecha a medida, un detalle que hizo de la celebración un momento suave y emotivo, casi susurrado, como si cada deseo formulado en silencio tuviera el peso de una promesa.
Hubo miradas que comunicaban más que cualquier discurso. Al amanecer, cuando el sonido de las calles volvió a imponerse, caminaron sin prisa. A veces iban tocándose sin darse cuenta, con esa naturalidad que solo brota cuando se siente comodidad plena. Compartieron café en una esquina, rieron con anécdotas que al parecer solo ellos conocen y completaron frases ajenas como si hubieran ensayado un guión invisible. Quienes presenciaron la escena encontraron pruebas donde mirar. Eso no es improvisado, decían, eso nace de algo que se viene construyendo con paciencia. La conversación digital se polarizó en cuestión de horas. Estaban quienes tomaban lo visto como el preludio de algo grande, y estaban quienes insistían en que la relación profesional y la complicidad amistosa no necesitan traducirse en un romance. Entre opiniones enfrentadas, una certeza era común. Pase lo que pase, la energía entre Mert y Afra es innegable. En Turquía la expectativa creció. Cada foto, cada frase suelta, cada rumor que salía de París era recibido como si fuera una pieza de un rompecabezas mayor. Se repitió una duda como mantra entre los que planean esperarlos en el aeropuerto. ¿Regresarán juntos, darán alguna muestra más, o preferirán preservar el misterio, dejando que lo vivido en París permanezca allí como un secreto bien guardado? Más allá de la respuesta, el viaje se sumó a sus biografías no solo por sus carreras sino por lo que despiertan cuando están cerca. Esas imágenes quedarán en la memoria de muchos, eso es seguro. Cuando parecía que ya no podía añadirse nada, surgieron nuevos comentarios desde bastidores. Se dijo que el último día, Mert le agradeció a Afra con especial delicadeza por acompañarlo y por hacer de ese tiempo algo distinto y luminoso. Después, según quienes aseguran haberlos visto, se miraron con una intensidad que dejó todo suspendido unos segundos, como si el frío del invierno retrocediera ante una sonrisa cómplice. Esa misma jornada, los detectaron curioseando por una calle icónica de moda en París. El detalle que más llamó la atención fue que Mert llevaba algunas prendas elegidas por Afra, un juego divertido que no pasó inadvertido para los fotógrafos que rondaban. Muchos de los que cruzaron sus caminos optaron por mantener distancia, pero algunos no resistieron la tentación y siguieron la estela, captando pequeñas postales que luego subieron a redes. Aquellas imágenes tenían una cualidad especial. Mostraban naturalidad, ausencia de poses, gestos relajados. Como si estuvieran en su propia burbuja, sin percibir que a pocos metros había cámaras curiosas. De vuelta en el hotel, hubo quien sostuvo que lucían muy compenetrados, que se escuchaban bromas suaves en el lobby y se adivinaba una complicidad hecha de guiños. Cada instante compartido reforzaba la idea de que el vínculo atraviesa un momento intenso, aún sin nombre, todavía en formación. Hay quienes creen que el silencio que guardan no es negación, sino protección, que todavía no es el momento de ponerle un rótulo a algo que podría crecer mejor sin presión. Sea cual sea la verdad, el eco de lo vivido en París no se irá pronto. La narrativa quedó instalada y el público no piensa soltarla, porque en esta historia hay de todo. Gestos considerados, aventuras improvisadas, luces que parpadean en el horizonte, risas en cafeterías antiguas y una suma de coincidencias que, unidas, dan la impresión de destino. Mientras se acerca su regreso, los equipos de prensa organizan guardias, y los fans afinan la mirada, listos para interpretar un saludo, un paso compartido, una maleta llevada por el mismo camino. Algunos sueñan con una confirmación inmediata. Otros prefieren que decidan sin apuro, convencidos de que dividir lo privado de lo público es la única forma sana de sostener una relación en medio del escrutinio. Pero nadie puede negar que este capítulo parisino cambió el tono del guión. El viaje que empezó como una atención de cumpleaños se convirtió en una experiencia que dejó señales visibles. A veces el amor se reconoce no por declaraciones grandilocuentes, sino por esos pequeños gestos que se repiten como notas en una canción. El modo en que uno escucha al otro, cómo aparecen juntos a pesar de la agenda imposible, la manera de iluminarse cada vez que se nombran. Puede que, por ahora, prefieran la prudencia. Puede que la respuesta contundente no llegue todavía. Lo único incuestionable es que entre Mert Ramazandemir y Afra Sarraoğlu existe un hilo que, de tan firme, no necesita exhibirse para hacerse notar. Y quizá, solo quizá, París no fue el principio ni el fin, sino un lugar perfecto para entenderse mejor. Con esto cerramos nuestra historia de hoy. Si te gustó, suscríbete y comparte para que más personas se enteren. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos atentos a cada detalle sobre Mert Ramazandemir y Afra Sarraoğlu. Lo que se vivió en la capital del romance ha dejado marcas. Lo que ocurra de ahora en adelante, lo contaremos con la emoción que esta historia merece. Hasta la próxima.